Bueno, gloria al Señor. Hoy nosotros estamos aquí para honrar su nombre, para glorificarlo, para exaltarlo, para bendecirlo. Bueno, hoy tengo un invitado especial para la prédica hoy, que fue algo que Dios puso en mi corazón y que vamos a escuchar. Vamos a orar por la palabra. Señor, yo te doy gracias por tu amor eterno, verdadero, por tu poder, por tu gracia, por tu gloria. Gracias por lo que está en tu corazón. Gracias por el propósito eterno que hay en el corazón de Dios para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu verdad eterna, por tu bendición eterna, Señor. Gracias, Padre. Y hoy, Señor, que todo otra cosa ajena, extraña, maligna, que esté sobre la voluntad, sobre el corazón, sobre los sentidos, sea quitada y removida. Señor, yo oro para que hoy fortalezas de pensamiento caigan. Señor, para que todo lo que está impidiendo, Señor, en los sentidos, ver y entender la verdad de tu amor, la verdad de tu propósito, la verdad de tu poder, la verdad de tu gracia, Señor, hoy se ha removido. Señor, gracias porque hoy nos acercamos por los méritos de Jesús. Hoy nos acercamos porque Jesús se puso en nuestro lugar en la cruz y recibió el castigo del Dios justo, del Padre eterno por nosotros. Señor, gracias porque por tu gracia estamos aquí en esta mañana. Y hoy, Señor, abre nuestros sentidos para entender tu palabra, pero para obedecerla. Hoy, Señor, bendecimos la palabra, bendecimos nuestro corazón. Señor, que nuestro corazón sea un territorio limpio por la sangre del Cordero de Dios. Que hoy tu palabra, Señor, penetre hasta donde tiene que penetrar. Y, Señor, te damos gracias, te damos honor y te damos gloria a tu nombre en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A ver, don Luisga, venga para acá. Este es siervo de Dios. Aquí les presento a nuestro predicador en esta mañana, Luis Gabriel. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Todos me escuchan bien? Bueno, listo. Bueno, cuando comencé a pensar que la pastora me dijo, bueno, vas a predicar el domingo, yo comencé a pensar y a orar, bueno, Señor, ¿de qué vamos a predicar? Y en esas, pues, estaba la venida del Papa. Entonces, yo quiero que levanten la mano todos los que les convino la venida del Papa, ¿sí? ¿Alguien le convino la venida del Papa? ¿Sí? ¿Alguien no fue a trabajar? ¿Ausencia de actividades académicas? ¿No? ¿Día cívico? Bien. Pues resulta que en las actividades del Papa, me pareció muy curioso que todo el mundo dejaba lo que estaba haciendo. El señor del taxi me dijo, no, yo parqué el carro y me fui corriendo a ver al Papa. Entonces, pareció súper curioso, porque de repente todo el mundo en Colombia se volvió seguidor del Papa y bueno, en fin. Sí, más papista que el Papa. Y yo dije, pues comencé a reflexionar acerca de esto, cómo es posible que tantas personas se desbordan, digamos, por ver al Papa. Y comencé simplemente a reflexionar acerca de eso y yo decía, Jesús, o sea, si todas las personas que se desbordan por ver al Papa, que es un ser humano, se desbordaran por seguirte a ti, pues ¿cómo estaría esta nación? Y entonces en eso comencé a reflexionar y yo sentía que el Espíritu Santo me decía, hay un momento en el que la iglesia se desvirtuó, dejó de ver a Jesús y comenzó a ver a las personas. Y yo pensaba en la iglesia católica y bueno, toda la trayectoria que ha tenido hasta ahora. Y llegué a la conclusión de que muchas veces a nosotros como iglesia cristiana nos ha pasado eso. Nosotros como la iglesia de Jesús, no la iglesia cristiana, sino la iglesia de Jesús. Y yo quiero que piensen en este momento, ustedes, si en algún momento han dejado de ver a Jesús para ver a otras personas. Reflexionémoslo y tengámoslo ahí presente, porque yo creo que hoy el Señor nos está llamando a volver a esa decisión. Y cuando pensamos en decisión, llevamos, o Dios nos lleva directamente al momento en el que fuimos llamados, o al momento en el que conocimos a Jesús. Entonces, yo no sé si ustedes han escuchado la red social Instagram. ¿Alguien no la ha escuchado? Bueno, es una red social en la que uno tiene la posibilidad de seguir a otras personas y pues ver su contenido y sus publicaciones y bueno, en fin. Entonces yo pensaba, ok, en la temporada de Jesús o en el tiempo de Jesús,
las personas tenían la posibilidad de escoger seguir a alguien. El problema es que no es tan fácil como Instagram, porque en Instagram uno solamente pone, voy a seguir a a la Pastora Flor. Entonces, puedo ver sus publicaciones y ya. No, en la época de Jesús, cuando alguien decidía seguir a un maestro, implicaba dejar todo lo que tenía para dedicar un tiempo de su vida para aprender de esa persona. Entonces habían unos maestros y tenían sus discípulos. Entonces yo decía, qué interesante sería que en este momento Jesús nos invitara a seguirlo en Instagram. ¿Cómo sería eso de interesante? Y pienso es puntualmente en dos casos, y es el de Pedro y el del joven rico. Entonces, en Mateo 4 nos encontramos con el llamamiento de Pedro, que dice, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red en el agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó y les dijo, vengan, síganme y yo les enseñaré a pescar personas. Fue sencillo, síganme y yo les enseñaré a pescar personas. Suave. Y ellos inmediatamente dejaron las redes y siguieron. Entonces uno lo lee como fácil, dejaron las redes, pero pensemos un momento, si hoy alguien se acercara a nosotros y nos dice, como que quiero que dejes tu trabajo, quiero que dejes tu familia, quiero que dejes a tus papás y me sigas ya. O sea, no tienes tiempo de ir a despedirte. Entonces, ¿ustedes qué dirían? ¿Qué diría Javi si le digo, Javi, ya nos vamos? ¿Lo haría? Dejemos ahí la pregunta. Entonces, simultáneamente pasó algo parecido con un muchacho joven que se acercó un día a Jesús y pasó el siguiente acontecimiento. Esto es Marcos 10:17. Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo un Dios. Y le contestó, tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. A lo cual él contestó, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Dijo el hombre. Y Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, solo una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y entonces vienes y me sigues. Entonces era ir, vender todo y seguir. Era un paso más que el otro. Solamente tenía que vender todo ya. No vender todo, dar todo a los pobres y ya. Y venir. Entonces, lo que pasó después es... Entonces, pero el afligido por esas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Entonces, vemos dos casos puntualmente en los que Pedro y Andrés dijeron, listo, dejo todo mi sustento, dejo todo mi trabajo porque voy a seguirte. Le dijeron a Jesús. En el otro caso, el joven rico dijo, yo guardo todo lo que tú me has dicho, mira, oro, voy a la iglesia, todo, pero vender todo y dárselo a los pobres, eso es otro nivel. Y el joven rico se fue. Entonces, cuando yo reflexionaba acerca de esto, el Señor me decía como, hay personas que simplemente van a encontrarse un momento con Jesús, o van a escuchar sus enseñanzas, o van a escuchar al Papa, y van a decir, interesante, ese mensaje para los jóvenes estuvo bueno, y ya. Pero hay otras personas que realmente van a decidir dejar lo que tienen para seguir a Jesús. Entonces, hoy la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a seguir a Jesús? ¿O simplemente vamos a decir, buen mensaje, ética humana, Jesús es un gran maestro moral y ahí lo dejamos? ¿Y por qué lo digo? Porque siempre nos encontramos en un jardín. Siempre vamos a estar como Adán y Eva en el jardín del Edén y vamos a tener dos posibilidades. Y tenemos por un lado el árbol del bien y del mal, del conocimiento, de lo que es lo que nos rodea, del mundo, de lo que estamos, digamos, sumergidos. Y está el árbol de la vida. Y miren que
cuando yo era chiquito a mí nunca me hablaron del árbol de la vida. Era como el del conocimiento del bien y mal, del conocimiento del bien y mal. Pero el árbol de la vida, ¿qué? Entonces en este momento, cuando nos encontramos frente a esa situación de la cotidianidad, que tenemos que decidir cuál va a ser nuestra decisión. ¿Y por qué lo uno con la decisión de seguir a Jesús o no? Porque Dios no nos va a pedir que dejemos todo de una vez. Pero les aseguro que Dios nos va a pedir que cada día avancemos un poco. ¿Y por qué? Porque Pablo dice en Filipenses 4. En Filipenses 4 Pablo dice, prosigo a la meta, vamos adelante, vamos a seguir avanzando, mi meta es Jesús. Entonces, cuando Pablo se refiere a los hebreos y a los romanos, y en general a toda la iglesia, siempre les dice como, vamos a seguir a Jesús, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Sí? Él es el varón perfecto, Él es la estatura perfecta, vamos a caminar hacia Él. Entonces, no solamente nos vamos a quedar en, ok, voy a decidir seguir a Jesús y cada día voy a dar un poco, sino que Él es nuestra meta. Y muchas veces, como cristianos, nos olvidamos de cuál es el centro de nuestra fe. Y la realidad es que Jesús murió en la cruz por nosotros. Entonces, no solamente vamos a decidir seguirlo, no solamente vamos a proseguir a esa meta del supremo llamamiento, digamos, como a seguir adelante, sino que adicionalmente tenemos que saber que Él es la razón de esas dos cosas. Entonces, ¿por qué comienzo por esto y por algo tan básico como decidir seguir a Jesús o aceptar a Jesús en nuestro corazón? Porque de ahí es donde va a seguir todo. Y muchas veces nos olvidamos de esto tan básico. Nos olvidamos que la sangre de Jesús es la que nos rescató, es la que nos tiene acá. Literalmente. Y les cuento rápidamente un testimonio. Cuando yo era chiquito, la pastora se acuerda que yo casi me muero. Estuve ahí en la línea bailando. Y Dios le dio una palabra a mis papás y fue: la sangre de Jesús corre por sus venas. Y más o menos los médicos me habían desahuciado. Y esa palabra fue la que cogieron mis papás. Y básicamente eso es lo que me tiene aquí hoy. O sea, yo sé que para mí la cruz, ver a Jesús morir en una cruz, no es tan figurativo, sino siempre que me imagino la cruz, me imagino un cuarto de médico. Y literalmente como Dios donándome toda su sangre, como yo muero, pero tú vives. Entonces, si esa es nuestra realidad hoy, cada día, pues, ¿qué nos va a detener? Y además, ¿qué nos va a hacer retroceder y dudar? Porque muchas veces tomamos nuestra fe y todo lo que hemos vivido hasta acá y los problemas que nos llegan y decimos como, ok, Dios, pues hasta aquí has estado bien, pero ya no puedo más, no voy a seguir avanzando. Y se nos olvida lo básico, que es que Dios murió por nosotros en la cruz. Entonces no solamente es que vamos a decidir de seguir a Jesús, no solamente es que vamos a decidir seguir avanzando, no solamente es que vamos a decidir cómo aceptar esa salvación, sino que viene ahora. ¿Hay problemas? Sí. Y de hecho en la Biblia es lo primero que Jesús nos habla, como tendrán aflicciones. En el mundo tendrán aflicciones. Así que si alguien llega a la iglesia y dice, pero pastora, ¿por qué tengo problemas? Hermano, aquí está. Pero dice, no se preocupen, yo he vencido al mundo. Entonces llegamos a un punto en el que nuestra fe puede estar flaqueando. Y aquí es donde yo reflexionaba el tema del Papa, porque cuando yo vi todas esas personas corriendo a las calles, a balanzarse por ver pasar a un señor en un carro, yo pensé, la fe de estas personas está muerta en una cruz. Entonces, ¿dónde está la vida de Dios? ¿Dónde está de lo que nos podemos impregnar? No, muchas veces nuestra fe quedó en la tumba. O sea, nuestra fe la mataron en esa cruz y quedó sepultada. Y ahí es donde viene el siguiente reto. Y es, Jesús al tercer día resucitó. Entonces, si Jesús al tercer día resucitó, ¿por qué nuestra fe está muerta? Porque cuando llegan los problemas,
nos tumban tan fácil. Porque se nos olvida que Jesús al tercer día resucitó. Y yo no sé si ustedes han leído, yo nunca lo había leído, pero un día lo leí en la Biblia, no sé en qué parte está. Cuando Jesús resucitó, cuando Jesús murió, un montón de personas resucitaron. Y eso es lo que pasa con nuestra fe. Cuando aceptamos que Jesús muere por nosotros, inmediatamente resucitamos. Y desde ahí comienza una nueva etapa, una nueva vida para nosotros. Entonces, yo creo que hoy el Señor nos está llamando a todos a que si en algún momento hemos dudado de nuestra fe, hemos decidido decirle a Jesús como, ok, está muy chévere, pero quiero seguir con mis cosas, quiero seguir con mis riquezas, digamos, o con mi vida, pues que recordemos en este momento una verdad tan básica como lo es: Jesús murió en la cruz para darnos una nueva vida. Quiero comenzar con toda esta verdad que es muy básica, porque lo que viene es un reto. Y lo que viene es que antes de subir al cielo, Jesús le dice a los discípulos lo siguiente. Y eso está en Hechos 2. Hechos 2. Mentiras, están Hechos 1:4 primero, que dice: una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, lo que sucede, o el contexto de lo que estaba pasando, es que Jesús ya había resucitado, ya estaba con ellos, todo el mundo estaba feliz, Jesús resucitó, no sé qué. Entonces es así como cuando uno ya supera las pruebas, ¿no? Como ya recordé que el Señor me salvó y vamos a seguir adelante, no sé qué. Y estamos ahí pegados de Jesús. Bueno, no, Dios, vemos su fidelidad, vemos que Él nos saca de las pruebas, seguimos adelante. Y de repente Jesús les dice: no se vayan de Jerusalén, una orden puntual, quédate quieto, espera. Bueno, lo que sea que Dios nos esté diciendo en ese momento. Y el Espíritu Santo va a venir. Y yo lo veo de aquí en adelante como un reto. O sea, Jesús ya les había dicho: vea, ustedes los van a odiar. Ustedes les va a tocar duro en la vida porque van a ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, hasta Samaria, hasta lo último de la tierra. Y ya ellos venían con toda la energía, con todo el poder, así, vamos a salvar el mundo. Y de repente Jesús les dice: ok, pero todavía no. O sea, todo este reto que les dije, ya ustedes me han seguido por un montón de tiempo, ya ustedes son una iglesia grande, ya están creciendo, cada uno se ha fortalecido en la fe, pero vamos a esperar el Espíritu Santo. Entonces ellos, listo, vamos a esperar el Espíritu Santo. Y entonces llega Hechos 2 y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Entonces digan conmigo: unánimes juntos. A ver, otra vez: unánimes. Eso no suena tan unánime, pero bueno. Unánimes juntos. Exactamente. Entonces, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa en donde estaban sentados. Entonces, ¿cómo estaban? Unánimes juntos. También estaban sentados. Listo. Entonces, exactamente. Entonces, estaban todos unánimes juntos, sentados, y llegó y vino del cielo un estruendo y llenó todo el lugar en el que estaban sentados. Entonces, me parece curioso que, primero, todos estaban en el mismo sentir, y segundo, el Espíritu Santo llenó todo el lugar. O sea, no es como al ungido profeta vino sobre el Espíritu Santo y se le hizo una llamita aquí afuera. No. Todos estaban unánimes y sobre todos llegó el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuántas personas habían acá? 120. Bien. ¿Cuántas personas llegaron a estar en una multitud con Jesús? Hay registros de 5,000, 4,000 hombres, más mujeres y niños. O sea, muchas personas. Pero ¿cuántos estaban ahí? 120. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando
que efectivamente habían menos personas, ¿sí? Las matemáticas ahorita, menos, 120 menos. Y eso quiere decir que hubo personas que perseveraron más, hubo seguidores de Jesús que fueron una milla extra. Entonces, bajo esas condiciones de perseverancia y de unidad, en ese momento llegó el Espíritu Santo. Y sigue diciendo estaban todos juntados, y en el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, digan conmigo, todos, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces vamos a volver a repetir eso. Y fueron, ¿quiénes? Todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas y según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, ¿cuántos fueron llenos? Todos. Bien, perfecto. 120 fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué? ¿Por qué creen que todos fueron llenos del Espíritu Santo? Estamos volando. Exactamente. Porque estaban unánimes. Entonces ya en este punto ya pasa de ser una cuestión muy personal de, ok, yo he recibido al Señor en mi corazón, yo he caminado un tiempo con Él, he pasado pruebas, Él ha estado con nosotros, nos dio vida, y se convierte en un tema de hermandad y de familia. Y yo creo que el Señor nos está hablando en este tiempo de esto porque yo creo que no hay momento en la historia en la que la sociedad ha estado más desunida que en este tiempo. O sea, las familias viven en un mismo lugar, pero no se conocen entre sí, los hermanos no hablan, y esa es la realidad. Pero la iglesia de Dios no puede ser así. Y miren que en este momento es donde nace la iglesia en realidad. De este día de Pentecostés es de donde Pedro, lleno del Espíritu Santo, da el primer sermón de la iglesia y comienza la iglesia de Cristo. Entonces, yo creo que aquí está mucho de la esencia de cómo tiene que ser la iglesia, de cómo nos debemos comportar nosotros, no como congregación, sino como iglesia de Cristo. Y eso también, hago un paréntesis, nos lleva a una unidad que traspasa nombres y paredes. Es decir, que si llega una persona de Australia y esa persona es de la iglesia de Cristo, digamos, pues tiene que ser nuestro hermano y tenemos que recibirlo de la misma manera. Y una vez en una actividad con unos amigos, yo de hecho no fui a la actividad, pero ellos estaban en la actividad, me contaron que tenían toda la decoración como de cosas de Dios. Y pasaron unos coreanos, unos japoneses, asiáticos, no sé, y les dijeron, somos familia, como tú y yo somos de la misma casa. Y lo menciono porque muchas veces se nos olvida que donde está el Espíritu Santo es donde hay unidad. Si no hay unidad, puede ser el hombre más ungido, mejor dicho, el profeta, y el Espíritu Santo no va a estar precisamente porque donde hay unidad, ahí está la presencia de Dios. Recuerden que la Biblia dice, donde hay uno o dos reunidos, unidos, en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, listo, dice, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos y de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Lo que uno al principio no entiendo, yo al principio cuando lo entendía no sabía por qué pasaba esto. Y lo que pasaba aquí es que era la primicia de lo que iba a ser la expansión de la iglesia en ese momento, ¿sí? En ese momento nació la iglesia y lo que ellos estaban haciendo ese día al hablar en lenguas, no solamente era hablar en lenguas, sino estaban profetizando. Seguramente alguno estaría hablando chipcha o inca, profetizando que la iglesia de Jesús iba a llegar hasta cada rincón de la tierra. Entonces, vemos que cuando viene el Espíritu Santo, viene también una responsabilidad de profetizar. Y
Y muchas veces nosotros le hacemos el quite a los dones del Espíritu, que es como, sí, yo soy cristiano, y hablar en lenguas, sí, pero después, más tarde. Y profetizar, sí, pero eso es para los profetas. Pero no, aquí todos, seguramente habrían niños en esos 120 personas. Y estoy seguro, porque dice todo, que estaban hablando en lenguas. Entonces, llega un momento en el que en nuestro caminar con Jesús se nos es exigido un paso más de fe, un paso más de creer lo que dice la Biblia, porque esto está en la Biblia, y vemos que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lengua. Entonces, y mientras hablaban en lenguas también estaban profetizando muchas cosas. Seguramente unos hablaron en romano, en griego, y estaban diciendo, y la iglesia de Jesús va a llegar a Roma, y va a llegar a, no sé, a Corinto, y bueno, a Colombia, habría alguno allá hablando como costeño, ya, oye eso. Pero en ese momento cuando nace la iglesia, es cuando también nace un llamado hacia la iglesia. Y es un llamado de que la presencia de Dios esté en la iglesia. Entonces, sumado a esto, Jesús ya les había dado una advertencia antes, y esto está en Marcos 16, 17, y dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, profetizarán, aquí se quitarán serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, y un montón de retos más, porque realmente son retos, son metas. Dios les estaba diciendo, esto es lo que ustedes van a hacer, el checklist. O sea, Juan, ¿sí? ¿Tú, Juan? Ok, aquí dice que tú vas a echar fuera demonios, sanar. ¿Listo? ¿Lo recibes? Y Juan. Entonces, eso era lo que estaba pasando en este momento. Pero necesitaban que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, en la Biblia hay una parte, que no recuerdo dónde es, que dice que las palabras de Dios nunca nunca serán inválidas, o sea, nunca pasarán las palabras de Dios. Y si Dios permitió que esto quedara registrado en la Biblia, es porque es vigente hoy. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y estas palabras Jesús se los dice a sus discípulos. Entonces yo no sé cuántos de aquí se creen discípulos de Jesús. Amén. Entonces estas palabras son para cada uno de ustedes y para mí que estamos hoy. Y las voy a volver a repetir. A los que creyeren, ¿cuántos aquí creen? Amén. En el nombre de Jesús echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, profetizarán, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Listo? ¿Cuántos lo creen? Amén. Y en este momento el Espíritu Santo nos está llevando a un nuevo nivel. Y no es una cosa de misticismo, ni de tenerle miedo, ni tampoco de afán. Y aquí quiero hacer una aclaración, y es que cuando a mí me hablaron por primera vez del Espíritu Santo, yo era el más intenso de la vida. Como, yo quiero el Espíritu Santo, ¿y dónde lo encuentro? ¿Y a quién le tengo que decir que me ponga la mano? Porque yo siempre veía que los pastores ponían la mano, y la gente como que se caía. Y yo, ¿a quién busco para que me ponga la mano encima? Y mi hermana me decía, no, Luis, ya tienes que esperar. O sea, el Señor te va a ir dando, pero tienes que anhelarlo. Entonces, ya no es una cuestión de qué va a pasar, sino anhelemos los dones del Espíritu. Entonces, a cada uno se le da en su medida y a cada uno se le da en su tiempo. Yo me acuerdo que durante esos 6 meses, fueron como 6 meses, que yo decía, ay, ¿y dónde? Y no sé qué. Hasta que un día fui a la iglesia y en la iglesia estaban hablando del Espíritu Santo y ahí fue cuando comenzó, digamos, todo el proceso a avanzar. Pero entonces, no es una cuestión de afán, porque con Dios nada es de afán, pero sí es una cuestión de fe y de creerlo. Y cuando nos enfrentamos a este momento de la fe,
y de todas las cosas que a uno le han dicho, porque es que a uno le han dicho un montón de cosas. Y yo que soy chiquito ya me han dicho un montón de cosas. No, que eso del Espíritu Santo, no, que sí, que no, que las lenguas sí. Uno está muy confundido en muchas cosas. Entonces, ¿cuál es la solución? La palabra. Aquí dice que estas personas ponían las manos sobre los enfermos y sanaban. Y cuando Pablo dice, seguimos a la meta del supremo llamamiento, nuestro foco es Jesús, es esto a lo que se refiere. Cuando los discípulos salieron de este lugar, comenzaron a reunirse todos los días. Y claro, como no tenían trabajo, entonces se reunían. No, dice que los 11 que eran los 11, se dedicaban a instruir a las personas y todo eso, pero las otras personas alrededor que asistían sí trabajaban. Y de hecho me leí un libro que se llamaba La Iglesia Primitiva, no sé si alguien lo ha escuchado, se los recomiendo, y hace un paralelo de cómo sería la iglesia de ese tiempo hoy. Y lo que dice es que los seguidores de la iglesia, digamos, habían ya vendido todo lo que tenían y se lo habían dado a la iglesia como para el reino. Entonces con esos recursos los administraban los discípulos y con eso vivían todos perfecto. Entonces tenían de hecho incluso un sector de la ciudad en las que todos comenzaron a vivir como una invasión. Y sí, como una especie, como una parte de la ciudad. Y todo el tiempo, cuando dice que se levantaban con salmos, era literalmente como que todos vivían en los mismos lugares y cuando se levantaban era cantando salmos y bueno, un montón de cosas que los llevaban a estar en este sentir, digamos. Pero ¿cuál es el reto de la iglesia en este momento? No solamente la unidad, sino la entrega, porque estaban dispuestos a dejarlo todo, y no estoy hablando de cosas materiales, sino en su vida, digamos. Y exactamente, entonces lo que comenzó a pasar en este momento fue que los comenzaron a perseguir. Entonces, a uno siempre le han dicho, no, hermano, ¿usted está enfermo? No, eso fijo está pecando. ¿Cuántos les ha pasado? Ahora, hay enfermedades y hay cosas que vienen como consecuencia del pecado, y eso es cierto, pero también hay muchas cosas que vienen como ataque del diablo por hacer las cosas bien, y es que eso está en la Biblia. O sea, los van a atacar, ¿sí? Pero no se trata de decir, ay, es que yo soy seguidor de Jesús, y entonces, y subir a Monserrate ahí de rodillas. No, para nada, porque que lo mismo, que dice la Biblia, de victoria en victoria vamos. Entonces, si estamos teniendo una aflicción, ahí volvemos a los dos caminos, a los dos árboles. Podemos quedarnos ahí en el remordimiento, sí, eso le pasa a los seguidores de Jesús. O podemos decir, no, yo estoy con Jesús, estoy haciendo las cosas bien, por eso me están atacando, y sacar pecho y decir, vamos para adelante. Entonces, si llegamos a ese punto, significa que estamos haciendo las cosas bien. ¿Y qué pasó? Pues a la iglesia de Dios la comenzaron a perseguir, y ahí es donde nace la historia de Esteban. ¿Ustedes conocen la historia de Esteban? Bueno, Esteban fue el primer mártir, y él muere en este contexto. Yo no sé cuántas personas, habían ya muchas más de 120 personas en la iglesia, y los comenzaron a perseguir y a torturar. Y los judíos, entre esos estaba Pablo, comienza a perseguir esta manada pequeña de cristianos. Y en ese momento, pues la gente comienza a decir, bueno, pero ¿qué nos está pasando? ¿Sí? O sea, estamos haciendo las cosas bien, pero ¿qué pasa? Pero en el libro que les digo que leí, decían que todo el tiempo se motivaban con salmos y no sé qué, hasta que llegaba el momento que los estaban torturando, ahí los estaban azotando, y dice que en ese momento cantaban y se toteaban de la risa, de la alegría de ser perseguidos por causa de Cristo. Entonces, aquí es donde uno dice, bueno, o sea, está muy chévere seguir a Jesús, ser salvo, no sé qué, el Espíritu Santo, pero llegar a que uno se alegre porque lo persigan, pues hasta allá no llego. Entonces, estos personajes estaban realmente estaban como llenos del Espíritu Santo, porque para que uno haga semejantes cosas,
Y, y digamos que en este momento, en esta situación, muere Esteban, y con la muerte de Esteban se desprende una persecución muy terrible a la iglesia, y la iglesia se divide. O sea, porque básicamente como que la iglesia que se reunió en el pórtico de Salomón, que eran los primeros, se tiene que dispersar. Entonces como que ya dicen, bueno, ya no es domingo, ya me fui de la iglesia, estoy por acá en mi casa. Los que eran de Judea se fueron a Judea, Samaria, Corinto, bueno, en fin. Y pues todos ahí como tristes, y de vez en cuando se encontraban con el vecino. Oiga, chévere lo que hacemos allá en la iglesia, ¿no? Sí, chévere, pero ya, como nos persiguieron, nos tocó irnos. Y entonces, en ese momento, los que habían recibido el Espíritu Santo comienzan a dar frutos en esos lugares. Entonces, lo que comenzó por una persecución termina siendo la expansión de la iglesia, que era el plan de Dios. Y con esto quiero decir que uno muchas veces se queja como, no, Señor, la persecución, no sé qué. Pero el reto aquí es, vamos a ir un poquito más adelante a ver qué es lo que está detrás de esa persecución. Lo digo ¿por qué? Porque uno dice, ok, estamos aquí en la iglesia y de pronto no sirvo o no hago algo más relevante, recién llegué a la iglesia o lo que sea, pero esos recién llegados, esos que llevaban poquito, fueron los que comenzaron a reunirse en Samaria, en Corinto, en diferentes partes, y ahí es donde comienza a surgir la iglesia, y todo esto para llegar a cuál punto, y es que cada día de nosotros se espera algo, y es que busquemos al Señor cada día, ¿sí? Estoy seguro que esas personas que se comenzaron a reunir en esas partes, se comenzaron a ver y a reunir precisamente por eso, porque, oye, venga, yo sé que ni usted ni yo somos los discípulos, pero venga, oremos, yo sé que algo va a pasar. Y ahí es donde comenzó a pasar eso. Entonces, en nuestra casa, en nuestra diario andar en Transmilenio, uno mientras que va y puede ir orando, dice a todas estas personas ahí con el olor del de al lado y todo. La unción. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque esa es la labor real de la iglesia. Si nosotros salimos de acá y no es eso lo que hacemos afuera, entonces vamos a ser el joven rico. Y no hay nada que hacer. Les aseguro que el joven rico fue al cielo, porque ahí dice, Jesús le dijo, ¿qué quieres? ¿La eternidad? Cumple la ley. Haz lo que Dios dice. Ve a la iglesia, cree en Jesús. Todo aquel que crea en Jesús y fuera bautizado será salvo. Eso ya está. Pero podemos decidir ser el joven rico o podemos decidir ser como Pedro, que ese man sí estaba en la mala cuando Jesús lo vio todo temperamental, tras de todo era todo llorón, pero de esa persona que nadie esperaba nada, fue el pilar de la iglesia. Y depende de nosotros en este momento incluso ver nuestras vidas y las de nuestras familias así. Como, no, man, uno tiene siempre por ahí el tío que uno dice, no, es que están así por ningún lado. Pero depende de nosotros verlo diferente. Entonces, volviendo al tema de la iglesia por allá en Corinto, en Samaria, en Transmilenio, por allá en la oficina, en la casa, si nosotros no invocamos el nombre de Dios, si nosotros no cogemos toda esta historia que acabamos de relatar, que es la historia de nuestras vidas, y la comenzamos a reproducir, no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado. Y el problema o el punto es que yo veo que Jesús es un caballero, y yo creo que el Padre dice, hijo, hasta donde quieras ir. ¿Quieres ir hasta ir a la iglesia el domingo? Pues quisiera darte más, pero si quieres hasta ahí, pues está bien. Nos va a estar insistiendo y tocando la puerta así, pero no va a pasar más allá. Si nosotros no permitimos y no anhelamos el Espíritu Santo, no va a llegar, ¿sí? Y hay muchas historias de predicadores que eran súper bautistas y todo, y un día dijeron, ok, Dios, quiero recibir el Espíritu Santo. Y es como si el Espíritu Santo estuviera ahí, y ¡pum! Una oleada. Y gente que le ha pasado historias súper chistosas, que es que un señor iba por allá en un bus, después de un servicio, y él dijo, ok, recibo el Espíritu Santo. Y se montó un bus, y estaba por ahí en el bus, y de repente vino el Espíritu Santo así, ¡fum! Y el tipo comenzó a hablar en lenguas,
y no podía callarse, como que todo el mundo lo veía, le tocó bajarse del bus, y por allá terminó en un potrero allá orando, y entonces vemos que el Espíritu Santo quiere ir, pero no va a hacer algo que no permitamos, digamos, que no anhelemos. Y miren que, volviendo a los puntos importantes del Espíritu Santo, estaban unidos, o sea, había unidad, no había rencor entre las personas, pero también anhelaban algo, esperaban algo, porque Jesús les había dicho, esperen en Jerusalén. Entonces ellos estaban ansiosos porque algo pasara. O sea, había un sentimiento de esperanza. Y esas cosas se juntan en nuestra vida diaria. Y digamos que quiero ya ir como terminando hacia esto, y es en el momento en el que seguimos anhelando el Espíritu Santo, aún continuamos con nuestra vida diaria, vamos a comenzar a ver frutos. Aún pensando que por la persecución nos han alejado, que el diablo está ganando, que todo Colombia le puso más cuidado al Papa, que a muchas personas que se han levantado a levantar el nombre de Dios. Aún en esos momentos está el Espíritu Santo actuando. La pregunta es, ¿qué decidimos? ¿A quién queremos seguir en Instagram? ¿Qué queremos vivir como iglesia? Porque sobre esta congregación, Dios ha hablado palabra muy puntual. De aquí va a salir para otros países, para otras ciudades, incluso para aquí dentro de Bogotá. Esto es una manada pequeña, dice el Señor. ¿Sí? Esto es un remanente. Aquí hay algo especial. ¿Por qué? Estoy seguro que porque aquí los que estamos en este lugar anhelamos el Espíritu Santo. Amén. Y si anhelamos el Espíritu Santo, anhelamos que el Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas, anhelamos que cuando vayamos a otras ciudades, allá también haya frutos, anhelamos que en nuestras familias se vea el fruto, y anhelamos también cumplir este reto, y es, estas señales seguirán a los que creen. Entonces, es una ecuación. Si crees, bueno, no hay algo con lo que lo sume, pero si crees, igual, ¿sí? a los dones. Y Pablo dice que es un proceso, que primero anhelen algunos dones, o hagan, digamos, sí, como anhelen los dones del Espíritu, y que con la práctica los vayan ejercitando. Y antes de terminar para orar, quiero también decir una cosa, y es que esto es muy difícil de ejecutarlo en la vida diaria, ¿sí? O sea, uno no se levanta por las mañanas y dice, ay, ¿verdad que yo recibí a Jesús? ¿Verdad que yo voy a seguir adelante? ¿Verdad que recibí el Espíritu Santo? ¿Verdad que Jesús me dio toda esta lista para hacer? Uno normalmente no lo piensa, pero el Espíritu Santo es quien nos recuerda. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Búsqueda. Buscar el Espíritu Santo. Buscar a Dios. Señor, por la mañana. Señor, hoy quiero experimentarte. Hoy quiero que me uses para sanar a alguien. Yo siempre he pensado, estoy seguro que uno puede ir y repartir 40,000 tratados y predicar en la plaza, y eso está bien, no digo que esté mal. Pero si creemos en un Dios que nos conoce y que conoce a la otra persona que está pasando por problemas, ¿no creen que sería mejor decir, Señor, esta persona al lado que está aquí en Transmilenio al lado mío, siento que está pasando por una situación terrible? Y de repente el Espíritu Santo le dice, sí, esta persona tiene cáncer. Y tú le dices, oye, ¿sabes qué? El Espíritu Santo o Dios me dice que estás pasando por una situación de cáncer, pero ¿sabes qué? Él te va a levantar. O sea, ¿ustedes creen que queda la menor duda en esa persona que Dios está actuando y se preocupa por ella? Muchas veces nos quedamos en Jesús es un gran maestro moral, pero no vamos a lo profundo de la vida en el Espíritu. Y si leemos
Pablo todo el tiempo, vivan en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne, no se emborrachen con vino, sean llenos del Espíritu Santo. La Biblia no es un listado de cosas que no hacer, es un listado de cosas que hacer, ¿sí? Yo estoy seguro que Dios dice, el vino, sí, el vino es rico, pero no te emborraches con eso. ¿Quieres ser feliz? Se llena del Espíritu Santo. Los deseos de la carne sí, son buenísimos, pero vive en el Espíritu. O sea, es ir a otro nivel. Entonces, otro nivel implica también fortalecer nuestro carácter. Porque dones sin carácter no funcionan. ¿Y cómo se fortalece el carácter? En las pruebas. Entonces, cuando estemos pasando por diversas pruebas, ya sabemos, acordémonos de los señores que los estaban azotando ahí, que estaban toteados de la risa. Yo no sé cómo eso puede ser posible, pero ahí es donde se va a fortalecer nuestro carácter y no nos quejemos en esos momentos. Más bien, veamos que eso va a traer adelante para nuestras vidas. Y yo quiero orar para terminar, pero yo quiero que en este momento cada uno tome un tiempo para reflexionar en lo que hemos hablado. Y si quieren pueden cerrar los ojos o como quieran. Y vamos a orar. Y Señor Jesús, hoy nos acordamos, Señor, de ese momento en el que te conocimos. De ese momento como Pablo, como Pedro, como Andrés, que tú llegaste a nuestras vidas y que decidimos seguirte. Y Señor, hoy recordamos y te damos muchísimas gracias, Jesús, por ese momento en esa sala de hospital. Gracias, Dios, porque tú moriste por nosotros literalmente. Porque tú diste tu sangre por nosotros. Porque tú en esa cruz llevaste nuestras enfermedades para que hoy pudiéramos estar sanos. Gracias, Jesús, y hoy lo recordamos con gratitud y declaramos que somos salvos. Pero, Señor Jesús, hoy no nos queremos quedar aquí. Hoy no nos queremos quedar como el joven rico. Hoy queremos ir un poquito más allá. Hoy queremos dar un paso de fe. Puede ser, Señor, que nunca hayamos escuchado hablar del Espíritu Santo, que nunca hayamos visto una señal, un milagro, que nos hayamos quedado esperando, puede ser un milagro y no lo vimos, pero Señor, hoy renovamos nuestra fe y hoy vemos cómo el Espíritu Santo puede actuar a través de nosotros. Y Señor Jesús, hoy declaramos que todo lo que tengamos en contra de otra persona va a quedar hoy a un lado. Hoy toda disuasión, todo espíritu de contienda y todas esas cosas, hoy lo vamos a dejar a un lado. Señor, tómalo. Llévate todo lo que no nos permite estar en unidad. Hoy nos unimos como una iglesia. Hoy nos unimos como una familia. Y Señor, te pedimos, por favor, que tú en este momento nos lleves de la mano en este camino. Espíritu Santo, queremos ir un poco más allá. Sabemos que nuestra fe ha sido de pronto encarcelada, que nuestra fe ha sido de pronto afectada por cosas, pero hoy queremos que nos des una nueva fe. Queremos que saques nuestra fe de esa cárcel, Señor. Y hoy declaramos como una sola iglesia, todos unánimes juntos, que tú, Señor, estás en medio de tu pueblo. Que tú, Jesús, habitas en medio de tu pueblo, Señor. Que lo que dice en tu palabra es verdad. Señor, que estas señales seguirán a los que creen. Señor, hoy veo personas en Transmilenio, Señor, que simplemente por estar junto a nosotros, Dios, van a recibir palabra tuya, Señor. Hoy veo, Señor, cómo pondremos manos sobre enfermos y sanarán, Señor. Hoy veo que estas señales seguirán a nosotros, a esta manada pequeña que hemos creído. Y, Señor, yo te pido que en este momento, Señor, tú comiences a enseñarnos, Jesús. Queremos, Dios, ser como esa iglesia que quedó esperando en Jerusalén. Espíritu Santo, te anhelamos. Anhelamos tu fuego del Espíritu Santo sobre nosotros. Y Señor, todo lo que pueda causar en este momento duda o confusión, en este momento va a quedar a un lado, porque tú, Jesús, con tu amor nos comienzas a llenar. Y hoy oro, Padre, para que
tu amor nos llene, para que nos bautices hoy con tu amor, con tu presencia, Señor, para que podamos ir, Señor, llenos de tu Espíritu Santo. Señor, si tú no vas con nosotros, no queremos ir, no estamos dispuestos a ir, Señor. Pero si tú estás con nosotros, Espíritu Santo, ahí sí queremos ir, ahí queremos, Dios, hacer lo que tú nos digas, porque tú estás con nosotros. Y, Señor, hoy anhelamos tu presencia, Señor. Hoy anhelamos, Señor, que nos des más de tu carácter. Hoy anhelamos seguir avanzando en esta meta, al supremo llamamiento. Hoy creemos firmemente que no nos trajiste hasta aquí para volver atrás, sino que tú nos vas a llevar más adelante. Y dígalo, Señor, tú me vas a llevar más adelante. Yo prosigo a la meta del supremo llamamiento. Yo estoy contigo, Señor. Tú estás conmigo, Dios. Tú no me dejas. Tú estás conmigo. Y contigo prosigo. Y me voy a parecer cada día más a ti, Jesús. Y me voy a esforzar, Señor, por dejar aquellas cosas que sé que me cuestan. Pero quiero seguirte. No quiero que te vayas de aquí sin que yo me vaya contigo. No quiero, Señor, seguir viviendo en otro lugar en el que tú no estás, Jesús. Te invito a mi casa. Te invito a mi casa, Jesús. Y, Señor, en este momento, habiéndote dicho esto, recibimos tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Y, Señor, creemos que estás aquí y te recibimos. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Y dígaselo a usted. Espíritu Santo, te anhelamos. Anhelamos tu fuego. Anhelamos tu fuego, Señor. Que venga sobre nosotros con dones, con talentos, con lenguas, con palabra de bendición para otros, con abundancia incluso económica. Hoy declaro que el Espíritu Santo trae un nuevo vino. Es un nuevo vino sobre aquellos que lo desean. Desea el Espíritu Santo. Espíritu Santo, con tu fuego, con tu fuego, Espíritu Santo, Espíritu Santo, con tu fuego, Espíritu Santo, Espíritu Santo, con tu fuego, con tu fuego, Espíritu Santo. Arde en mi ser, que me lleves más profundo. Solo un clamor. Arde en mi ser, que me lleves.
Y estaban todos unidos. Y estaban todos unidos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y estaban todos unidos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hoy lo vamos a creer. Y hoy usted va a recibir el Espíritu Santo. Señor, Espíritu Santo, Espíritu Santo, con tu fuego con tu fuego Espíritu Santo, Espíritu Santo. Y Señor, hoy declaramos, Dios, que así como en ese momento, tú hoy nos entregas dones. Y vamos a ver cómo Dios nos entrega literalmente un regalo. Y ustedes abren esos dones y aquí el Señor está entregando don de palabra profética, don de lenguas, don de interpretación de lenguas. El Espíritu Santo está entregando dones. Si usted los anhela, recíbalos, anhélelo. Espíritu Santo. Don de profecía. Si siente decir una palabra profética, este es el momento. Y abrimos hoy nuestra boca y declaramos, Señor, que sobre esta ciudad, sobre esta nación, sobre este lugar, Señor, vendrá un vino nuevo. Y declare lo que Dios le ponga en su corazón. Declaro, Señor, que estos son los hijos de Sión que vuelven a Sión. Declaro, Señor, que en este momento, Dios, tú despiertas corazones. Señor, declaramos que volveremos con una nueva canción. Dios, que lo que estuvo en cautividad hoy revive. Hoy estás plantando nuevas semillas sobre este lugar. Hoy, Dios, está, Señor, reverdeciendo tu iglesia, Señor. Hoy impregnas este lugar con tu presencia, Señor. Riega esta semilla que queda plantada, Jesús. Declaramos, Jesús, tu Espíritu Santo. Y Señor, en este momento, Dios, queremos recibir con tu corazón. Que se postren. Y los que sientan hacerlo pueden tomar un momento para arrodillarse en reverencia. Y Jesús, sabemos que tu Espíritu Santo mereces toda la gloria, Señor. Y te ponemos en el centro, Jesús, porque tú eres el centro de nuestra fe, Señor. Tú eres el centro de nuestra fe. Y hoy nos humillamos delante de ti, porque solo eres digno tú. Toma tu lugar.
Toma tu lugar, Jesús. Tú has de Bahía aquí. Tú has de Dios. Tú abajo. Te anhelamos. Más que a mí, te amo a ti, más que a mi dolor, juega todo por ti. Jesús, mi galardón, y es tu presencia, te amo a ti. Hay una palabra que el Espíritu Santo dio en esta semana y que el Señor me pone hoy darla. Y el Señor dice, como con Jacob, y como Jacob peleó por su bendición, y como Jacob se esforzó tanto por su bendición y buscó tanto su bendición, pero lo hizo desde su carne, lo hizo desde sus fuerzas, lo hizo a su manera. El Señor te dice hoy, ¿vas a seguir así? ¿Vas a seguir buscando? ¿Vas a seguir peleando, pero desde tu carne y a tu manera? Hay una bendición ciertamente para ti, pero esa bendición viene del trato que yo haga en ti. Y con el que estás peleando es conmigo, dice el Señor. Y si te tengo que descoyuntar, te voy a descoyuntar. Pero tú tienes que escoger, porque el tiempo se acorta, el tiempo es ya. Porque el tiempo se acorta y el tiempo es ya. Porque el lucero de la mañana está a las puertas. Pero tienes que escoger seguir como Jacob, seguir con tu plan, seguir en tu carne, seguir a tu manera, seguir en tu condición, seguir en tu pasado. ¿O quieres ser Israel? Porque yo soy Israel, es Dios pelea por mí. Él no te va a obligar. Él no te obliga. Él solo te dice, mi espíritu está ahí. Jacob o Israel. Y el Espíritu Santo ministra a mí. Espíritu Santo ministra mi decisión, mi voluntad. Y hoy quiero que tú renuncies a voluntades ajenas, a voluntades impuestas, a voluntades extrañas y malignas que tienes, que no son la del Espíritu de Dios, que no son la del Espíritu Santo. Dile, Señor, no, yo Flor, digo, no, Jacob, no. Yo quiero ser Israel. Dios pelea por mí. Suelta de lo que te agarras.
Suelta las cuerdas del pasado. Que el Señor hoy circuncide y rompa esos cordones, rompa esas cuerdas, rompa esos recuerdos, esa acusación, esa condenación del diablo. Porque yo soy Israel. Orribajalaja. Y aquí hay personas que han quedado con un llamado truncado. Hubo decretos y hubo infamias. Hubo palabras que pusieron sobre personas que tienen un llamado muy grande. Y el Espíritu te dice hoy. Y Él sabe, porque el Espíritu le está mostrando quién es. Y quiénes somos, porque me dice que hay varios. Y hoy yo declaro, Señor, y yo quito el yugo de esas palabras. Quito la infamia, quito el sacrilegio, quito la profanación sobre esos llamados, sobre esas vidas, sobre esas personas. No importa que hayas venido hoy por primera vez. No importa que hoy hayas recibido a Jesús. Por lo que yo hago, dice el Señor, porque lo que yo hago, lo hago. Yo soy el que soy. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria del Señor está sobre ti, porque aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre ti resplandecerá mi gloria, porque sobre ti he fijado mis ojos, dice el Señor. Yo saco mi voz y mi palabra para avergonzar a los grandes y a los sabios de este mundo. Ciertamente quito de sobre ti ese yugo del temor, ese yugo de la duda, ese yugo de la angustia, de la incertidumbre. Porque este es el tiempo. Como un día llamé a Moisés para pasar 40 años en la montaña. Es el tiempo para que te acerques, dice el Señor. Es el tiempo de la intimidad conmigo. Y aquellos que estaban caídos en el agua, aquellos que estaban sintiendo que un día salieron de la barca y estaban hundiéndose, el Señor dice: hoy te cojo de la mano y te levanto. Hoy yo te levanto. Hoy te levanto porque se te olvidó que yo soy el que levanta. Y yo soy el que envía. Pero solo tienes que decir: ¿vas a seguir como Jacob o vas a ser Israel? Porque Dios pelea por Israel. Dios defiende a Israel. Yo soy Israel. Dile al que el Espíritu esté tocando su corazón, al que quiere dejar de luchar en su carne, al que quiere dejar la contienda, la rebeldía, la oscuridad, el juicio, la condena, el lamento, la queja, esa murmuración, ese lamento, echarle la culpa a Dios, todo eso que te ha tenido como Jacob allí en el desierto, en la noche oscura, amenazado. Yo soy Israel, el Señor quiere tocarte. Dile: tócame, Espíritu de Dios. Tócame, Espíritu de Dios. Porque el acta de los decretos, dice el Señor, la clavé en la cruz. El acta de los decretos generacionales la clavé en la cruz. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Satanás ha venido a condenar y acusar. Pero hoy quito esa mitra inmunda y esas vestiduras viles, porque yo quiero un pueblo que se levante creyéndome, mirándome, obedeciéndome con el fuego y el poder de mi espíritu. Sopla, Espíritu de Dios, sopla.
Sopla, Espíritu de Dios, ría la baja. Oribajalaja, Siribajalaja. Hay cadenas, dice el Espíritu, y hay yugos que tú piensas que no puedes romper. Pídele hoy al Espíritu Santo que lo haga. ¿Por qué no pedirle al Señor, Señor, corta esto con que no puedo cortar? Corta esta ligadura que no puedo quitar. Corta este pecado con el que no puedo. Corta, Señor, esto con lo que no puedo. Porque Él está aquí para empoderar a su iglesia. Porque este es un remanente, dice el Señor. Oribajalaja, Siribachirihitiribaja. Pruébame, dice el Señor. Oribaja, deja de temer al futuro. Deja la preocupación porque es paganismo. Dame hoy el pan de cada día, porque Dios cuida de ti. Orriala baja. Rompe, Señor, los yugos, rompe las cadenas. Espíritu Santo de Dios, muévete porque nos has traído hoy con un propósito santo y eterno. Te adoramos con temor y temblor. Te adoramos en esta hora, Señor. Padre, que se vea el fuego que salir de este lugar, aquí en medio de este lugar, Señor. Que alcance a todos tus vecinos que caigan bajo la unción del Espíritu de Dios. A nuestras familias, Señor. Espíritu de Dios santo y poderoso, muévete con poder. O rajalaha shirihiri, o siribajalaha, o sarabahala bachiri bahala basiri, uribajalaha. Me das libertad, me rodeas con tu canción. Canción de protección, sobre todo mal, temores ya no hay. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Desde antes de nacer, tu mano me agarró, tu amor me llamó. He vuelto a nacer en tu familia, Dios, entre tu sangre. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios.
Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Una vez más, léelo. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Tu mano me apartó, tu amor me llamó. He vuelto a nacer en tu familia, Dios. Fluye tu sangre en mí. Soy un esclavo del temor. Soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Soy un hijo de Dios. Hijo de Dios, soy un hijo de Dios, soy tu hijo de Dios, soy mi padre, soy un hijo de Dios, no te quiero. Soy un hijo de Dios, en tus brazos me estoy. Soy un hijo de Dios.
Señor, gloria a tu nombre. Solo quedaron 120 y habían como 1000 personas. Señor, yo te pido en esta hora que nos hagas persistentes. Danos la fuerza del Espíritu Santo, dame la fuerza. Dame tu poder, porque en mí no puedo, pero tú en mí, como oraba Pablo allí en Filipenses 1:19, que por el suministro del Espíritu de Cristo y por la oración, esto sea la liberación para nuestras vidas, para la iglesia, para el ensanchamiento de tu reino por el poder del Espíritu Santo. Dile, Señor, en esta semana, que sea el suministro del Espíritu de Cristo, que el Espíritu Santo me despierte, me eche agua en la cara, me levante, me sacuda, lo que sea, pero levántame y despiértame para buscarte, para humillarme, para entender tu verdad, para obedecerte, para esperarte con todo el anhelo, Señor, para obedecerte, Señor. Oh Señor, pedimos que entre el calor, como Eliseo tuvo que ponerse sobre ese niño que estaba frío, que estaba muerto, y soplar, Señor, sopla Espíritu Santo, hasta que mi corazón, mi alma, mi espíritu entre en el calor de tu Espíritu. Porque el peligro entonces, si no es así, es vivir en la carne y en la muerte. Hoy necesitamos soplo de tu Espíritu, Dios. Dile, Señor, te necesito el fuego de tu Espíritu, que saque la muerte de mi alma, de mi corazón, que rompan las fortalezas mentales, espirituales de mi vida. Hoy te necesito, Señor, porque tú escoges valientes que digan sí, que no vean la tempestad, sino te miren a ti, y que aún si la tempestad los hunde, puedan cogerse de la mano de Jesús y ser levantados. Oh Señor, hoy yo sé que muchos de mis hermanos de corazón dijeron, yo soy Israel. Decidimos por ti, Señor. Decidimos por ti, Señor. Habla, Padre. Eres suficiente para mí. Camino de tu lado, confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre. Tú eres suficiente para mí. Camino de tu lado, confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre. Tú eres suficiente para mí. Camino de tu lado, confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre. Tú eres suficiente para mí. Camino de tu lado, confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre. Tú eres suficiente para mí. Camino de tu lado, confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre. Tú eres suficiente para mí. Camino de tu lado, confío en ti. Tú
Dale gracias al Señor. Gracias por lo que Él ha empezado a hacer en mi vida. Dile, Señor, gracias por todo lo que tú has hecho, pero por lo que viene. Dile, Señor, gracias porque yo creo en lo que viene, por tu Espíritu. Gracias, Señor. Gracias por tu fuego. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres el Señor. Porque tú eres, Señor. Porque tú has abierto hoy hambre y sed de ti, Señor. Anhelo por tu Espíritu, anhelo por ti, Señor. Y tú das al que te busca, Señor, porque tú le das al que te busca. Señor, gracias. Dile, Señor, yo hoy someto mi espíritu a tu espíritu. Someto mi mente a tu mente, mi voluntad a tu voluntad. Cúbreme con tu sangre, Señor. Y, Señor, abre mis sentidos para escuchar tu verdad, tu voz. Abre mi oído espiritual. Abre mis ojos espirituales. Abre mi corazón. Arranca la dureza. Arranca todo lo que he oído en mis oídos espirituales que no venía de tu corazón, que no venía de tu voz. Abre mis ojos para ver y comprender las maravillas tuyas. Pero trae una convicción genuina de arrepentimiento en mi corazón, para que los cielos se abran, para que vea tu reino, Señor, como Jesús pudo ver, Señor, que los cielos se abrieron y que el Espíritu, Señor, se posó sobre él. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, amén, amén. Podemos tomar asiento. Gloria al Señor por su Espíritu Santo, por su palabra viva, por la iglesia de Cristo, que Él respalda y que Él levanta. Gracias al Señor por los que trajo en esta mañana. Bendecimos su nombre. ¿Quién dice gloria al Señor? ¿Quiénes han recibido en esta mañana? ¿Quiénes han recibido por el poder del Espíritu de Dios? Gloria al Señor por su palabra y por su amor. Lo que Dios determina, lo determina, ¿o no? Lo que Dios determina, lo determina. Gloria al Señor.